Noches para todos. Presidente, el proyecto del orden del día, verificación del quórum, que queda con el registro que vamos ya por 38 y creciendo. Crece la audiencia. La aprobación del acta anterior, la conferencia del doctor Hernando García, luego las cápsulas del doctor Hernán Darío Salazar, después la intervención del presidente para los informes pertinentes y luego proposiciones y varios. En consideración de los académicos, el orden del día, por si hay alguna modificación. Previamente, doctor Gentil, quisiéramos el minuto de silencio en homenaje de la doctora, de la médica Soleil, que es nuestra colega, la primera colega del departamento de Caldas que ha fallecido a causa de esta pandemia, y en el día de hoy pues queremos de entrada pues dar ese minuto de silencio como homenaje y como recordación, porque todos somos finitos en esta tierra, y hoy la colega pues desafortunadamente fue una que se nos adelantó en este camino. Entonces, inicialmente vamos a tener el minuto de silencio después de aprobar el orden del día. ¿Alguna modificación al proyecto de orden del día? Aprobado. Entonces, pasamos al minuto de silencio por la doctora Soleil. Soleil, ¿me recuerda? Soleil Pava Hurtado. Soleil Pava Hurtado. Entonces, un minuto de silencio en su homenaje. Una querida amiga. Doctora Soleil trabajó La doctora Soleil trabajó por muchos años en el Instituto de los Seguros Sociales, y en el último periodo ella estaba trabajando en la Dirección Territorial de Salud de Caldas. Muchas gracias. Entonces, pues damos paso al siguiente punto del orden del día, doctor Gentil. ¿Cuánto tiempo volvamos? Doctor Gentil, el micrófono. Que si hay alguna anotación al acta anterior, Rodrigo, José Norman, ¿tienen alguna anotación? No, por mi... No, doctor, todo está muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a darle la palabra al doctor Hernando García para que nos ilustre y nos deleite pues con su disertación. Presidente, para que haga usted la presentación, por favor. Muchas gracias a todos los asistentes por haber concurrido a esta invitación. Hoy nos comparte muchas ideas el doctor Hernando García Zavala. Él es médico cirujano egresado de la Universidad de Caldas, médico especialista en ortopedia y traumatología de la Universidad del Valle, epidemiólogo. Es miembro de número de nuestra Academia de Medicina de Caldas, docente universitario, y hoy nos disertará sobre recuento histórico del hombre, su cosmología. El doctor Hernando García, el de la Academia, está disponible y a su disposición.
Gracias, doctor Norman. Bueno. Muchas gracias, doctor José Norman, por su presentación. Bueno, buenas noches a todos los queridos y distinguidos académicos, a los colegas y a todos los amigos. El tema que yo quiero hoy presentar a su valiosa consideración es un tema que la sola presentación del título es, yo diría que demasiado pretencioso y demasiado ambicioso. Pero la idea básica es intentar transmitir a ustedes una información recopilada lo más sintética posible, fruto de ese interés que he tenido desde hace varios años para, y aquí puede sonar esto paradójico, empezar a culturizarme. Por lo tanto, no soy un experto. Espero que la presentación sea de su interés y ojalá les agrade. Tres preguntas existenciales que van a ser la guía de esta disertación. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Por supuesto que el ser humano, desde el conocimiento formal e informal, ha hecho un acopio valioso para intentar descifrar esos enigmas de tipo ontológico, metafísico, de lo indeterminado y, por supuesto, adaptarse también a la comprensión de ciertos planteamientos científicos ya no indeterminados, sino naturales, para poder interpretar fundamentalmente la realidad en la que estamos viviendo. Empezamos con cuentos, leyendas, fábulas y mitos, que es el conocimiento informal, y rápidamente fuimos pasando en la medida en que ese racionamiento cognitivo, lógico, se fue estructurando a sistemas del conocimiento mucho más estructurados, mucho más confiables, como son los sistemas filosóficos, sistemas teológicos y, por supuesto, el invitado de honor, la ciencia y su derivado, la tecnología, que han resuelto tantos problemas de la humanidad y que nos tienen en la situación en que hoy estamos todos. Dos corrientes grandes, y aquí quiero referirme con muchísimo respeto a esa dicotomía, que han abordado lo que es el entendimiento del origen del universo, lo que nosotros hemos conocido con el nombre de cosmología, y el del ser humano con base a su ontología y a su filogénica. Estas dos corrientes fundamentalmente son la corriente filosófica religiosa creacionista y la que más en este momento está en boga y que además yo personalmente comparto en muchas de sus conceptos filosóficos, es la corriente filosófico-científica o evolucionista. Cuánto quisiera que no fueran dicotómicos estos conceptos, sino que por el contrario fuesen complementarios. Entremos en materia. Partimos de un concepto cosmológico que es la teoría de la gran explosión o Big Bang. A partir de un núcleo de alta densidad, acumulación de materia y de energía, hace explosión, hecho que ocurrió aproximadamente 13.800 millones de años. Y en esto hay conceptos muy claros y definidos desde el punto de vista científico. Y a partir de esto, nada más ni nada menos, comenzó el concepto de la evolución. La materia, tanto visible como invisible. La energía, tanto visible como invisible. La disociación temporoespacial, las tres dimensiones desde el punto de vista espacial y la única desde el punto de vista cronológico, de acuerdo a esa teoría, comenzaron en ese momento. Las religiones monoteístas,
especialmente aquellas religiones que se consideran religiones de texto, de Biblia, el judaísmo, el cristianismo, la cultura y la religión musulmana, se afianzan al concepto creacionista y dentro de su filosofía y dentro de sus enseñanzas están en lo correcto. Aquí vemos en esta bella imagen la creación representada en el techo de la Capilla Sistina en una técnica de mural al fresco de un prototipo del hombre del Renacimiento, Miguel Ángel. Esto fue hecho en 1511 bajo la regencia de Julio II y apoyado en los textos de la Biblia, el primer texto, el Génesis, que sería el primer texto del Pentateuco de la religión judía. Pero no fue sino hasta finales del siglo XV, movimiento cultural, científico, filosófico que conocemos como el Renacimiento, cuando la teoría del creacionismo empezó a tener un poco de menor aceptación en el mundo científico, no en el mundo global, en donde las religiones monoteístas siguen teniendo su gran vigencia y su gran significado. Pero en el siglo XIX aparecieron dos genios, dos naturalistas insignes, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace, que cada uno por su lado, pero luego en conjunto, en la Academia de Linneo en Londres, presentaron su trabajo conjunto que ha revolucionado no solamente la ciencia, sino también la cultura, los aspectos de ciencias naturales, también de ciencias humanas y de ciencias sociales, el origen de las especies. Partimos entonces de que el Big Bang hace 13.800.000 millones de años comenzó este ciclo, que es el ciclo de la vida estelar. A partir de una nebulosa como esta, que es la nebulosa del Cangrejo, de la constelación del Toro, esta nebulosa formada fundamentalmente por materia y por energía, comenzó un ciclo de vida estelar que va desde la protoestrella a una estrella formada, en este caso, de nuestro sistema solar, que se denomina la Vía Láctea o Camino de Santiago, sería el Sol, y luego por un proceso, y estamos hablando de tiempos cósmicos, de miles de millones de años, se transforma en una estrella que va envejeciendo y aparecen las denominadas estrellas rojas, gigantes blancas, enanas rojas, enanas blancas, y todo este concepto de liberación de materia y energía se reproduce cíclicamente de acuerdo a la teoría del Big Bang. Estamos entonces en la Vía Láctea o Camino de Santiago y el sistema solar y la Tierra, de acuerdo a esta teoría, apareció entre 6.000 y 4.800 millones de años. Por supuesto que el ser humano ha hecho acopio de su conocimiento para transformar hipótesis y teorías en ciencias básicas. Las ciencias naturales, fundamentalmente la física, madre de todas las ciencias, la química y la biología, mediante un lenguaje establecido a través de toda la generación histórica, un lenguaje formal, que es el lenguaje de la matemática, ha hecho conexión y ha podido determinar esa interacción armoniosa y productiva que nos ha llevado, en el caso de la interpretación del origen de nuestro sistema solar, de nuestro planeta Tierra y de la vida como tal, algunas disciplinas científicas como la astronomía básica, con sus diferentes subespecialidades, la astrofísica, la astroquímica fundamentalmente, y fue en 1731 que Christian Wolff le dio el apelativo de cosmología. Muchos protagonistas, sería interminable, y en honor al tiempo vamos a tratar de hacer un resumen lo más exacto posible. Para llegar a Isaac Newton, aquel genio científico que determinó no solamente la ley de la gravitación universal,
sino las leyes de la mecánica convencional, los tres principios que ustedes recuerdan, la ley de la inercia, la relación de energía cinética equivalente a la fuerza, la masa, la aceleración y la velocidad. Y ante todo estímulo hay un estímulo reactivo en contraposición y que posteriormente, con los aportes de otros científicos, dieron origen a las teorías de la termodinámica. Tuvimos que pasar por una serie de genios que a través de la historia llegaron hasta Isaac Newton. Almagesto, 170 años después de Cristo, esbozó su teoría geocéntrica, que estuvo vigente hasta 1543, cuando Nicolás Copérnico, revolucionario de la ciencia, en su texto original, La revolución de los cuerpos celestes, empezó a entrar, a decaer el concepto general de la teoría geocéntrica. Galileo Galilei, un verdadero gigante de la ciencia, no solamente en lo que nosotros denominamos el microcosmo, sino también en el macrocosmo, microscopio y telescopio, ser humano, cosmos en general. Además de eso, más en el tiempo, con Francis Bacon, sistematizaron el conocimiento científico y dieron origen a lo que hoy conocemos como el método científico. Por supuesto, el método científico tiene mucho más antecesores y tiene mucho más predecesores. Pero lo más importante de Galileo Galilei fue la validación de la teoría copernicana. Kepler, Tycho Brahe, astrónomos extraordinarios confirmaron lo que Isaac Newton estableció como un paradigma científico si nos atenemos a la clasificación de Thomas Kuhn de las revoluciones científicas y paradigmáticas. Pero ya en el siglo XX encontramos a este genio de la física, Albert Einstein, que en 1916 diseñó la teoría de la relatividad. Estableció, junto con Friedman, que fue el que aportó el modelo matemático, la constante cosmológica, y de ahí, casi que a un paso, la mecánica cuántica. Estos protagonistas los vamos a mirar muy rápidamente porque sería bastante largo, pero Hubble, ¿de acuerdo?, astrónomo ya en el siglo XX, americano, se le debe lo que es la confirmación del origen de la Tierra, confirmación, por lo menos dentro del medio científico, mediante la transformación de las nebulosas espirales. Recuerden que el telescopio Hubble, que es el que está circundando la Tierra desde hace más de 30 años, nos ha aportado mucho conocimiento alrededor de todas estas teorías. Gamow y Alpher, con sus teorías de la nucleosíntesis, o sea, de la transformación del átomo esencial que viene del macrocosmo y que se transforma en condiciones propicias para posteriormente desarrollar la vida, y con su concepto de la radiación de fondo de microondas, no hacen sino confirmar la teoría de Georges Edouard Lemaitre, que es el átomo primitivo en explosión mediante procesos que los antecedieron de fusión y de fisión nuclear. La geología, importantísima para poder determinar la cronología de la evolución y lo que nosotros denominamos el tiempo cósmico de formación del sistema solar, del universo tal como lo percibimos y de la Tierra, con sus diferentes subdivisiones disciplinares, fundamentalmente la geofísica, la paleontología y la geomorfología. Protagonistas muchísimos, como hemos dicho, pero estos tres señores hay que rendirles un homenaje fundamental. James Hutton, inglés, Charles Lyell, inglés, y Lothar Wegener, en el año 29, estableció la teoría que luego se comprobó del origen de los continentes y de los océanos. O sea, aquellos supercontinentes como Rodinia, como Pangea y las grandes masas de agua como Pantalesa, a partir no solamente del bombardeo permanente en los años primigenios de la evolución de la Tierra de meteoros, sino
través de la teoría de las placas tectónicas que explica mucho de la vulcanología y la relación entre el núcleo, que es el magma central, ¿de acuerdo? La corteza, la atmósfera y la estratosfera. Una anécdota, Charles Darwin expresó que sin Hutton y sin Charles Lyell, desde el punto de vista de la geología, y sin Thomas Malthus, fundador con Adam Smith y con David Ricardo, de lo que conocemos, y John Locke, de el movimiento de economía liberal, la economía del liberalismo, no hubiese sido posible determinar la teoría de la evolución. Recuerden que Thomas Malthus fue un epidemiólogo y fue tal vez el pionero de lo que es la parte demográfica y la relación entre los elementos, o sea que el ser humano crece en una proporción geométrica, mientras que los recursos desafortunadamente crecen en proporción aritmética. Y aquí estamos llegando ya a un concepto muy importante que es el origen de la vida. Diferentes teorías, todas absolutamente respetables, todas absolutamente respetables. Empecemos con un breve recuento de la teoría del creacionismo, que como dije en la primera o segunda diapositiva, es la base de interpretación de sus dogmas teóricos, teológicos, de su liturgia y de su ética de comportamiento de las grandes religiones monoteístas. Ellos determinaron, dentro de su concepto respetable absolutamente, que el planeta Tierra es joven. La teoría que más tuvo vigencia desde el punto de vista científico fue la cronología de Ussher en 1650, esbozada por James Ussher, arzobispo de Armagnac, que determinó muy precisamente cuándo empezó el creacionismo desde el punto de vista religioso. La teoría de la generación espontánea o biogénesis es determinada que a partir de una estructura orgánica que moría y se descomponía, podía surgir nuevamente una nueva vida. Esto preconizado desde Aristóteles, pero refutado por los experimentos de Pasteur y fundamentalmente por Francisco Redi. La teoría de la panspermia, o sea, el origen de la vida de tipo cósmico, es la teoría cosmozoica, refrendada en el siglo XIX por Arrhenius, que todavía tiene gran vigencia porque hace parte del complemento de lo que en este momento, desde el punto de vista científico, tiene mayor vigencia, que es la teoría de la abiogénesis, o sea que a partir de un proceso gradual de transformismo, o sea, un gradualismo y un transformismo, en contraposición de algunos conceptos fijistas que decían que lo que ya se formó, empezó a generarse vida a partir de material inorgánico por un proceso físico-químico que terminó en lo que es nuestra actual biología. Pero ya con el ser humano a bordo de la Tierra, la antropología empezó a tener su reino dorado. La arqueología y la antropología lingüística son los medios mediante el cual se ha formado la antropología biológica o física y la antropología social. Protagonistas, vuelvo y repito, por el tiempo muy breves. François Perron, en el siglo XVIII, fue el que determinó el nombre de la antropología, dividido por sus dos raíces griegas, antro, hombre, y logía, tratado. François Perron, en ese siglo. Pero ya Heródoto y Tucídides, grandes historiadores, permitían expresar que Grecia, que era cruce de caminos entre el Asia, norte de África, y lo que era la primitiva en esa época Europa, tenía una serie de personajes que eran distintos desde el punto de vista étnico-cultural. Hablemoslo, aun cuando esta palabra ahora está un poquito en desuso por algunas tergiversaciones de tipo peyorativo, razas distintas.
culturas distintas, lenguas distintas, formas de comportamiento distinto, religiones distintas. Entonces, desde aquí arranca el concepto de la antropología. Louis Leclerc, conde de Buffon, acuerdo que lo llevaron en la época de Diderot y d'Alembert del enciclopedismo, fue su máxima acción. Cuvier, Georges Cuvier, fueron prácticamente los fundadores de la antropología física. Y estos dos antropólogos y naturalistas, Herbert Spencer y Franz Boas, fueron los fundadores de lo que denominamos la antropología cultural. Bernardino de Chagall lo menciono porque fue el primer antropólogo que tuvo conciencia y conocimiento, aun cuando muy parcializado, hacia el lado del centroeuropismo, o sea, hacia el lado de la cultura hispánica, reflejó aspectos culturales de la antropología, especialmente en América. Pero desde antiguo, Anaximandro de Mileto, que es considerado en su época, en 610, 547 antes de Cristo, el Darwin de esa época determinó que en primer lugar el universo tal como lo vemos no lo podíamos comprender en esa época, palabras de él, sino que era infinito. E intuyó la evolución de las especies. Empédocles de Agrigento, un poco más tardío, esbozó la teoría de los 4 elementos, agua, aire, fuego y tierra, que en un momento dieron paso a que Hipócrates, a partir de lo que él determinaba como la esencia, el arché o arqué de los griegos, o sea, la esencia de los griegos, necesitaba una inteligencia superior, no solamente inmanente, o sea, la que derivaba de la evolución del conocimiento del ser humano, sino trascendente, o sea, una inteligencia por encima de la capacidad del ser humano. Y entonces Hipócrates, a partir de esos elementos, agua, aire, fuego y tierra, determinó los humores que casi que hasta la mitad de la Edad Media fueron vigentes. Galeno ratificó la teoría de los humores de Hipócrates. Recuerdan ustedes los temperamentos coléricos, sanguíneos, flemáticos, melancólicos. Este sí que lo admiro. Abdera, Demócrito de Abdera, que para resumirles su grandeza, fue el primero que intuyó, de acuerdo, el sistema atómico. Y fue aquel que en un momento dado pensaba que la partícula más pequeña era un átomo, pero que de pronto habían otras cosas por debajo del átomo. Su filosofía, sus descubrimientos científicos le dieron bases a Epicuro de Samos para crear una corriente filosófica. Recuerden las corrientes filosóficas helenistas, el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo. Esta teoría epicureísta que pienso yo que tiene mucho de bueno, buscaba la felicidad, la ataraxia en todos sus niveles de aplicación. Maillet, Buffon y Maupertuis franceses. Erasmo Darwin, abuelo de Darwin. Wells, Pritchard y Chambers, ingleses. Ellos fueron los soportes del principal transformista, un genio, ¿de acuerdo? Naturalista y biólogo, Jean-Baptiste de Monnet o Caballero de la Mar. Es el mayor transformista. Sus teorías conformaron el primer proceso que determinaba que habían algunas características que se heredaban. Él cometió el error de pensar de que esa herencia todavía no había el concepto de la genética, eran con todo tipo de células. Y se olvidó que probablemente solamente con la teoría de Darwin y Wallace establecía que eran a través de los gametos sexuales. Pero fíjense que este Lamarck sigue siendo vigente y especialmente en estos momentos cuando la epigenética, o sea, aquellas características hereditarias que no dependen de la duplicación del ADN, sino que tienen que ver fundamentalmente con la interacción, entre otras cosas, del medio ambiente,
el Caballero de la Mar vuelve a tener vigencia en el mundo científico. Estas condiciones primigenias que ya hemos referido, pero que en un momento dado tienen que ver con el bombardeo de meteoritos, con la teoría de las placas tectónicas, la vulcanología, crearon un entorno y un medio ambiente que dieron paso a estos conceptos, que es la teoría de la abiogénesis, nucleosíntesis estelar, ¿de acuerdo? Fred Hoyle, astrónomo, fue el que esbozó que estas partículas físico-químicas son comunes a todos los elementos del universo y que luego por un proceso que él desconocía, pero que estaba muy interesado en averiguar, se transformaban de moléculas, ¿de acuerdo? Monómeros, a polímeros inorgánicos y luego a orgánicos mediante una transformación físico-química hacia la biología. Y que además deberían tener un mismo código genético. Oparin y Aldani, Miller y Harold Urey, recuerdan ustedes la teoría del caldo primordial, en donde cuando todas las condiciones fueron propicias y cuando en un momento dado el ambiente de la atmósfera pasó de reductor, de acuerdo, a oxidativo, arrancaron en una forma que todavía no está bien discernida a transformarse en células, ¿de acuerdo? Inicialmente procarióticas, ¿de acuerdo? Unicelulares, a células eucarióticas y policelulares. Y aparece esto que es tan importante. Luca, que estaría en el intermedio entre estos dos elementos, o sea, la transición entre procarióticas y eucarióticas. Pero faltaba algo muy importante y es el aporte de Mendel en el año 65. Las leyes de la herencia, de las cuales las más importantes son tres leyes: la segregación alélica y la independencia alélica, que dieron origen posteriormente, no por él, sino por sus sucedáneos, a conceptos tan importantes como el cromosoma y el gen, fuente fundamental para lo que hoy conocemos como biología molecular o biología genética. Desafortunadamente, Darwin, por razones que no conocemos o que no podemos explicar desde nuestra óptica, nunca tuvo en cuenta los conceptos de Darwin. Eso fue posteriormente. Pero definitivamente Charles Darwin, con la participación de Russell Wallace, ¿de acuerdo?, dieron origen a esto que se considera la transformación completa de la concepción científica, el concepto de la evolución mediante la selección natural, el dimorfismo sexual y una serie de cambios que permitían que aquellos organismos con caracteres específicos, pero que después de una serie de elementos entre los cuales está la mutación, la selección adversa, el entorno hostil, la capacidad de sobrevivir, podían transmitir esas características, primero que todo sobrevivir y luego transmitirlo a la generación siguiente. Pero faltaba modelar todos estos conceptos y esto sería muy largo, pero la teoría sintética o el concepto neodarwiniano fueron esbozados por un grupo de trabajo fundamentalmente: Dovansky, genetista; Mayer, zoólogo; Simpson, paleontólogo; Steven, biólogo; y Huxley, también zoólogo, que conformaron la teoría sintética. ¿Y qué quiere decir a grandes rasgos la teoría sintética? Que no solamente son los conceptos de Darwin y de Wallace, sino que le vamos a agregar los conceptos de Mendel. Pero por supuesto, faltaba la cereza del pastel. Y la cereza del pastel lo dieron estos tres investigadores: Franklin, Crick y Watson, con su teoría realizada, comprobada en el año 53 de la doble hélice. Hasta aquí estamos viendo conceptos muy claros sobre la evolución de tipo cosmológica y biológica. Ernst Mayr puede sintetizar lo que hemos hablado diciendo que la evolución biológica es muchísimo más compleja que la cósmica y los sistemas vivientes mucho más complejos que cualquier sistema no viviente. Y aquí hay un personaje que para nosotros los mayorcitos, Carl Sagan,
admiramos mucho, especialmente para solamente hacer una referencia de sus programas de Cosmos, decía algo que puede resumir las teorías de la evolución y de la vida de tipo abiogenética. Somos polvos de estrellas reflexionando sobre nosotros mismos, o sea, sobre estrellas. El origen de la evolución humana, y aquí voy a acelerar un poco por el tiempo, el proceso de hominización de los mamíferos primatis, pasando por los hominoideos, terminando en el Homo sapiens, antes de él otra serie de elementos, otra serie de homos, el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo neandertal, es el ejemplo más importante y más clásico de la evolución de las especies. Para esto tenemos que recurrir fundamentalmente a la paleontología humana, ciencia que estudia los fósiles de nuestros antepasados, que ha evolucionado en una forma vertiginosa, ya no solamente las radiaciones isotópicas y distópicas de, de las fuerzas electromagnéticas, sino la estratigrafía, etcétera, etcétera, nos han aportado muchísimos conocimientos en la actualidad. Y la antropología física, la cultural, que evolucionaron rápidamente con la genética molecular a antropología genética y molecular, que es la que estudia comparativamente el fenotipo, el psicotipo y fundamentalmente el sociotipo del ser humano. Llegamos a este señor, también un monstruo científico, Carl von Linné, que en 1707, nació en 1707 y murió en 1778, pero en este lapso incluyó al hombre en el sistema de clasificación taxonómica, que es la que rige en este momento la clasificación biológica. Quatrefages, Blumenbach, Paul Broca, Galton, Rexius fueron los diseñadores de lo que hoy conocemos como antropología físico-biológica. Herbert Spencer, Frank Boas, habíamos hablado de su importancia en la evolución cultural, el historicismo, el funcionalismo y el estructuralismo, especialmente con Claude Lévi-Strauss, basándose fundamentalmente en el desarrollo de la lingüística. Malinowski, formaron las corrientes antropológicas desde el tipo de vista cultural. Cavalli Sforza fue el primero que cambió la taxonomía de Linneo. Para información tenemos durante toda la evolución, desde Linneo hasta la época, 8 clasificaciones aceptadas universalmente. Pero este señor, ya con los conocimientos de la genética molecular, ¿de acuerdo?, conformó fundamentalmente la última taxonomía en la cual ya en la parte genética se antepone a cualquier proceso de estratigrafía o de medición de radioondas. Y aquí la antropología genética empieza a evolucionar en forma acelerada, y cuando estos señores, Sibley y Alkis, empezaron a experimentar con la hibridación genética del ADN y del ARN en la Universidad de Harvard, todo se transformó. No solamente desde el punto de vista de la antropología evolutiva, sino en la medicina. Ellos dependen, o por lo menos como consecuencia de sus estudios, hay pruebas de tipo molecular, como la reacción, por decir algo, de cadena de la polimerasa. Ahí tiene su origen. Muy rápidamente, entonces, desde 13.800 millones de años, teoría del Big Bang, 4.830 millones de años, el sistema solar y el planeta Tierra, y 4.250 millones de años, vida primitiva. Luca, recuerden, Luca, ha pasado un proceso en la cual lo que nosotros conocemos como geoantropocronología relaciona la historia del planeta Tierra con sus diferentes elementos geológicos desde el año 4.830 hasta el año 543. Estamos hablando de
miles de millones de años, 3.500 millones de años a 543 millones de años. Este es el eón denominado criptozoico, en el cual todavía no había vida, sino hasta la evolución de 2.500 millones de años anterior, cuando las condiciones reductoras pasaron a oxidativas y aparecieron los primeros elementos celulares procarióticas y luego eucarióticas. Hasta llegar al Cenozoico, que son los últimos 65 millones de años. Y miren, el ser humano, cuando aparece, aproximadamente 3 millones de años, en lo que nosotros conocemos el periodo neogénico del Cenozoico, y toda la evolución de la vida terrestre y de la vida marítima en todos estos diferentes espacios. Escala geoantropo-cronológica nos determina la relación entre lo cosmológico a nivel del planeta Tierra y la evolución de la vida. Diferentes clasificaciones, como les había dicho, desde Linneo hasta esta, que no es la última, de Carl Woese, permite determinar que ya hay 3 dominios claros: el dominio de las bacterias, el dominio de las arqueas y el dominio de las eucarióticas. Estas dos son procarióticas. Y aquí aparece nuestro amigo, nuestro antecesor primario del árbol filogenético, que es Luca, que ya lo habíamos expresado dónde había aparecido. Y miren, aquí nosotros ocupamos un modesto espacio dentro de este género de los animales. Rápidamente, 60 millones de años, prosimios primitivos. 50 millones de años hasta 40 millones de años, los primeros simios. 20 millones de años, este elemento que se llama el procónsul africano, todavía arborica, o sea, todavía estaba en los árboles, no había descendido de los árboles, es el antecesor de estos simios antropomorfos que aparecen 10 millones de años y el ser humano con 3 millones de años, y en este intervalo aparece el australopiteco. Entre chimpancé, gorila, orangután y bonobo y el australopiteco debe haber un eslabón, lo que los antropólogos, antropoarqueólogos han denominado como el eslabón perdido. Interesantísimo tema. Resumamos. Pertenecemos al orden de los primates, al suborden de los antropoideos, a la superfamilia de los hominoideos, a la familia de los hominidaes, a la subfamilia de los homininaes y al género Homo. Y dentro de este género Homo tenemos varios Homos. Tenemos el Homo erectus, el Homo habilis, el Homo neandertal y este, que sería nuestro más próximo antecesor, el Homo sapiens sapiens o Homo de Cro-Magnon. Miren que todo este proceso va desde 4 millones de años hasta aproximadamente 25.000 años, donde el Homo sapiens sapiens, un tema muy interesante, probablemente acabó con todos sus antecesores, especialmente su rival mayor, que era el hombre de Neandertal, y a partir de esto somos todos los seres humanos, incluyendo lo que estamos en esta presentación. La evolución cultural, y aquí rápidamente tenemos diferentes periodos: el prehistórico, que va de 3.5 millones de años a 4.000 años antes de Cristo. ¿Por qué es importante 4.000 años antes de Cristo? Porque aquí se considera que la escritura, de acuerdo a la escritura jeroglífica, ya la había antecedido la ideográfica y la pictográfica, se conforma para determinar que hay pruebas históricas escritas, y de ahí para adelante ya no hablamos de prehistoria, sino de historia. 3.5 millones de años, esto es variable, en el cual el ser humano aparece en la Tierra ya apropiada de tal, y cuando empieza a desarrollar su escritura. Estos son los diferentes periodos, especialmente tener en cuenta el terciario, 65 millones, que hace parte, recuerden, de
el eón de los fanerozoicos, que es donde empieza la vida en su plenitud, el Pleistoceno de 1.5 millones de años a 10.000 años, aquí ya empieza la revolución neolítica, y en el periodo del Holoceno va desde 10.000 años hasta nuestros tiempos. Hechos importantes, tanto del Paleolítico como del Mesolítico como del Neolítico, en sus dimensiones cronológicas. El dominio del fuego, hace 400.000 años. Epopeya transformadora, no solamente de la cultura, sino de la mayor capacidad de sobrevida y de transformación hacia las primeras culturas que dieron origen a todo lo que conocemos. Sistemas filosóficos, sistemas teológicos, sistemas científicos. El lenguaje articulado, que hay un poquito de controversia, 150.000 años antes de Cristo. Algo fundamental para el ser humano, que es la traducción o expresión del pensamiento racional, lógico, alrededor de un conocimiento mediante su expresión oral o fenotípica, o sea, mímica. Y el inicio de la escritura 4.000 años antes de Cristo. Muy rápidamente, el Paleolítico es el denominado la edad de la piedra burda. Hay una serie de elementos que son importantes. El ser humano se vuelve ya más dependiente de su propia labor. Aparece el arte rupestre y empiezan estos señores, ¿de acuerdo?, a estratificarse socialmente y a empezar a delimitar las faenas, las diferentes actividades, y aparecen, por supuesto, además de los cazadores, que eran trashumantes y nómadas, los primeros chamanes, antecedentes de nosotros los médicos, los primeros guerreros y los primeros reyes que nos acompañarán toda la vida. Empezaron a respetar a los muertos, y aquí aparece un concepto de tipo teológico o religioso que se denomina el animismo. En el Mesolítico ya empiezan las primeras asentamientos sedentarios, y en el Neolítico la gran revolución social que pasa de los transhumantes, los nómadas, a los sedentes, ¿de acuerdo?, al nacimiento de la agricultura, de la manufactura, a las transformaciones de la interacción entre el ser humano y la sociedad, o sea, que da origen a todo lo que son las ciencias humanas y las ciencias sociológicas. Todos estos elementos antecedían de la edad de piedra, paleolítico, mesolítico y neolítico, a los primeros establecimientos, a los primeros esbozos de la metalurgia y a los primeros establecimientos de un desarrollo comercial interactivo y vinculante. La edad antigua va desde 4.000 años hasta 476 después de Cristo. Recuerden 4.000 años, ¿por qué? Porque es cuando empieza la escritura. Y 476 después de Cristo, que fue cuando el Imperio Romano de Occidente, ¿de acuerdo?, fue derribado en su estructura, no solamente militar, sino de civilidad, por los pueblos germanos, abro comillas, denominados por ellos mismos como pueblos bárbaros. En esta ocasión, el rey de los Erulus, un pueblo germánico muy agresivo, muy importante, junto con los visigodos, con los astrogodos, con los ostrogodos, con los vándalos, con los suevos, con los anglosajones, con los pictos, etcétera, etcétera, derrotó a Rómulo Augustulo, el último emperador romano. Aparecieron las primeras civilizaciones alrededor de los grandes ríos, fundamentalmente la civilización de la media luna fértil, o la región de la Mesopotamia, entre el Tigris y el Éufrates, sumerios, acadios, babilonios, neobabilonios, asirios, alrededor del Ganges en la India, alrededor del río Azul y del río Amarillo en la China. Y estos señores que siempre tendremos, cualquier sociedad, inclusive en esta, ojalá que terminemos rápidamente esta situación calamitosa, guerreros, sacerdotes y reyes empiezan a diferenciarse y a tener una jerarquía muy claramente determinada. Ya hay las grandes ciudades, ya empiezan los conflictos del urbanismo, ya empiezan la diferenciación de las clases sociales, ya hay una serie de conceptos de estados y sistemas políticos, y especialmente la dependencia de monarcas y de esclavos.
Por supuesto, en la Edad Antigua hay un hecho trascendental y es el surgimiento de la democracia y de la polis griega con todo el apogeo de su cultura. El doctor Bernardo está interesado en que presentemos una charla sobre la edad oscura de la Grecia, o sea, cuando la civilización minoica, ¿de acuerdo? Y la micénica decayeron junto con los hititas y los egipcios, será tema en una posterior charla. Pero aquí, en los siglos V y IV hasta el tercero, la polis griega nos ha enseñado casi todo lo que sabemos, no solamente de filosofía, sino también de teología y también de ciencia. Academia de Platón, Liceo de Aristóteles, el jardín de Epicuro de Samos, que me faltó colocar aquí, transición del politeísmo al monoteísmo, el florecimiento de las artes, lo que es el desarrollo del comercio, el transporte, etcétera, hasta la caída del Imperio Romano y las ciencias en su proceso evolutivo empiezan su desarrollo. Cuando los denominados pueblos bárbaros o germanos invadieron a Roma y ocasionaron su fin como civilización, causas son muchas, pero fundamentalmente todas o la mayoría son por responsabilidad de los mismos romanos que habían hecho esa transición tan importante de la cultura griega. Los romanos fueron los que la asimilaron, prácticamente ellos bebieron de esas fuentes y la transformaron. Y entonces ya aparece el cristianismo, ¿de acuerdo? Y un poquito más adelante el islamismo, y ya empieza la transición hacia de la esclavitud y la monarquía hacia a un poder relacionado en las grandes diferencias que hay en las clases, en las luchas de clases, que aparecen los siervos y los vasallos. La Edad Media del 476, que fue la caída del Imperio Romano de Occidente, a 1453, que es la caída del Imperio Romano de Oriente. Recuerden ustedes que Mehmet II, ¿de acuerdo? Otomano, turco-otomano, heredero de la cultura turco-selyúcida, derrotó a Constantino XI de la familia de los paleólogos. Y aquí hay algo muy importante para nosotros, el surgimiento de las universidades, por lo menos el concepto de Occidente, porque ya en la India, en la China fundamentalmente, habían centros de educación que nosotros no estamos muy familiarizados con ellos, pero que existían inclusive antes de que surgieran las universidades en lo que es la parte de Italia y el centro de Europa. Bolonia, Padua, Oxford, París, y para nosotros algo importantísimo para la medicina, la escuela de Salerno, ¿de acuerdo? Antes, en el siglo X, ¿de acuerdo? Que fue la primera universidad que formó médicos en el occidente y que fue validada por Roger de Sicilia como requisito sine qua non para poder certificar a un médico, tenía necesariamente que pasar ya directa o indirectamente por esta escuela de Salerno. La Edad Moderna va desde 1453, que es la caída del Imperio de Oriente, a 1789, que es lo que conocemos como la Revolución Francesa. 1776, la Revolución Americana, 1789, la Revolución Francesa, y un poquito antes, la Revolución Gloriosa de Inglaterra, que se consideran las revoluciones burguesas del Atlántico. Aquí es esta edad tan importante, la Edad Moderna. Esta bella pintura de Sandro Botticelli, que se encuentra actualmente en el Museo da Uffizi en Florencia, es un prototipo del Renacimiento. Yo creo que tres pintores que se distinguen, cuatro pintores, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Botticelli y Rafaelo de Sanzia, han marcado, yo diría que importancia prima en lo que conocemos como el Renacimiento. Este renacimiento cultural y científico, como su nombre lo indica, es volver
a la clásica Grecia, a cuando Protágora de Abdera preconizó que el hombre era la medida de todas las cosas, dando un poquito hacia atrás la gran influencia teocéntrica. A partir de esto, del renacimiento cultural y científico, la ciencia, la filosofía, la religión, los conceptos culturales fueron en evolución. La ilustración, periodo posterior a lo que conocemos como el Renacimiento. Y estos hechos tan importantes como la imprenta de Gutenberg en 1450 y los descubrimientos, y pongo 3 interrogantes, y no había que descubrir nada, simplemente hallazgos de influencia lógicamente europea, tanto los portugueses como los hispanos. Y empezaron a hacer ya intercambio con América y África. Fue un choque de culturas, como en un momento dado Samuel Huntington ha preconizado cuando algún autor, Fukuyama, había dicho que la historia había acabado y Huntington dijo que íbamos por otra vez el reverdecer de los conflictos culturales. La imprenta de Gutenberg transformó totalmente el conocimiento, ¿de acuerdo? Y ya escrito fue mucho más rápidamente diseminado. Y tenemos estos 2 acontecimientos, la independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa, que determinan ya el término de la Edad Moderna. La Edad Contemporánea, solamente para mencionar muy rápidamente aspectos importantes, como fueron las revoluciones liberales, que después de la Revolución Francesa determinaron, ¿de acuerdo?, el apogeo de la burguesía, el surgimiento del proletariado, el apogeo del capitalismo y del liberalismo cultural y económico, especialmente con John Locke, ¿de acuerdo? El antagonismo con los sistemas de tipo socialistas y comunistas. Aquí aparecen conflictos que nos han acompañado desde esta época hasta hoy, en un momento dado cuando desafortunadamente seguimos polarizados hacia conceptos ya revaluados de derecha y de izquierda. Las guerras mundiales marcaron un hito histórico importantísimo, tanto en el año 15 como en el año 39, el periodo de interguerras, ¿de acuerdo? La Guerra Fría, cuando ya después de la Segunda Guerra Mundial, cuando este señor Hitler y su sistema nacionalismo fascista, en un momento dado, y esto no lo digo de ninguna manera en forma peyorativa, sino que era lo que en ese momento se hablaba del nacionalsocialismo, el fascismo que fue creado en Italia por el colega de Hitler. La Guerra Fría, cuando Estados Unidos ya derrotó a los aliados, derrotaron a los alemanes, empezaron o se agudizaron mejor los conflictos étnicos, religiosos y culturales, crisis de todo tipo, energéticas, el peligro ecológico. Aquí empieza a hacerse presente cómo hemos predado despiadadamente nuestro entorno ecológico, y esto es lo que realmente se va a convertir en el mayor peligro en el futuro. Y los conceptos de globalización y de aldea mundial, un gran avance vertiginoso de la infotecnología y la biotecnología, que son los que marcan en este momento la pauta del desarrollo científico, los medios masivos de información, el procesamiento de los superconductores, el almacenamiento de datos, la nanotecnología, la inteligencia artificial, y por supuesto tenemos que mencionar el SARS-CoV-2 en el año 2020. Para terminar, señores, porque esto es bastante largo y podamos seguir con el desarrollo de nuestra asamblea, algunos conceptos finales sobre lo que es dentro del punto de vista de la concepción de la evolución, ¿de acuerdo? ¿Hacia dónde vamos? Humanismo, transhumanismo, poshumanismo. El conocimiento ha sido siempre el eje conductor de todas las revoluciones científicas, tecnológicas
y por lo tanto culturales y sociales que han modificado al ser humano. Muy rápidamente, revisar la primera revolución agrícola, no solamente social, sino económica, la revolución industrial, la primera y la segunda, la primera en la parte insular de la Gran Bretaña y la segunda centroeuropea, marcó un paso de la artesanía manual a la manufactura, a la mecanización de la industria y aparentemente este era un factor que iba a mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida, pero ustedes saben que las diferencias sociales han demostrado desafortunadamente que eso que esperábamos, que era bastante positivo para el ser humano, no lo fue tanto. La tercera revolución, la de la productividad, la utilización de energías diferentes al vapor de agua, al carbón, ya está la electricidad, ya está los fósiles no renovables como el petróleo. Hay una gran diferenciación entre capitalismo y socialismo, para no hablar de derecha ni de izquierda. Ojalá que no tengamos que hablarlo mucho. Y ya empezaron la producción en cadena con los famosos clústeres industriales. Y estamos definitivamente en la última revolución, que es la revolución científica y técnica, que manipula no solamente la materia, sino que la biotecnología y la infotecnología han marcado el mayor desarrollo de estos siglos XVIII, XIX y XX. Y para algunos, la revolución de la singularidad tecnológica y cultural, o sea, lo que nos hace especiales, lo que nos hace disruptivos, lo que nos aleja de la cronología gradual y nos permite pensar tantas cosas. Es una tecnología basada en lo que conocemos como la superinteligencia artificial y la automatización de los procesos. Por eso, el concepto de transhumanismo que Julio Huxley, hermano de Adolf Huxley, el del mundo feliz, preconizó diciendo que es un movimiento filosófico y cultural que, preocupado porque las tecnologías están desbordando los conceptos básicos del humanismo, principios y valores, ¿de acuerdo? Debemos cuidarnos para evitar en un momento dado terminar dependientes de esa tecnología. La tecnología ha mejorado definitivamente las capacidades humanas y ha mejorado todo lo que es la plenitud hedonista, que es la que rige casi siempre nuestras acciones. O sea, cuando hablamos de hedonismo, no lo interpretemos desde el punto de vista peyorativo, sino que el ser humano, hasta donde sea posible, quiere la felicidad, el placer, el bienestar, y odia todo lo contrario, el malestar, la enfermedad y el sufrimiento. El poshumanismo sería un paso desde el humanismo al transhumanismo, regido fundamentalmente por la cibernética, por la informática avanzada, por la inteligencia artificial, por la aparición de los robots, de los cyborgs, y no nos quedan sino dos perspectivas. Una, ¿cómo implementamos para que el transcurrir entre el ser humano y las máquinas, abro comillas, podamos en un momento dado tener un receptor mucho más humano y menos mecanicista? La segunda perspectiva es, agotado la primera, cómo en un momento dado vamos a almacenar nuestra inteligencia, que ya no sería biológica, sino digital, y que prácticamente estaría presagiando el término de la biología hacia otro tipo de ciencia, ¿de acuerdo? Y los conceptos de cyborg y de robot deben ser analizados en forma mucho más objetiva. Apreciados amigos académicos, para terminar esta frase que creo que puede en un momento dado resumir lo que hemos hablado hasta el momento. La voy a leer literalmente. Las evoluciones cósmicas, biológicas y culturales del ser humano han sido procesos maravillosos y estimulantes de la creatividad individual y social a través de su historia. En cada paso necesariamente vuelven a surgir enigmas,
y dudas ontológicas y existenciales que replantean permanentemente nuestra historia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Hernando, por tan excelente recuento histórico. Queda disponible el auditorio para preguntas que quieran hacer los asistentes. Bien pueda. Preguntas e intervenciones. Bien pueda. Un comentario, doctor Hernando. Entonces nosotros, este ser humano actual, ¿dónde va a quedar? ¿Somos el fin de la cadena o somos un nuevo intermediario? Doctor Jair, eso está siendo parte nuevamente de esas dudas, de acuerdo, metafísicas, existenciales. Yo simplemente he querido como hacer un transcurrir de lo que estamos viendo en la actualidad. La respuesta es que hasta donde nosotros podamos, y seguramente nuestras generaciones no van a ver ese cambio tan diametral que probablemente van a ver las otras generaciones. O sea que nosotros debemos ahora es simplemente construir y mejorar y perfeccionar el humanismo que todavía nos va a acompañar hasta el fin de nuestros tiempos. Qué buena respuesta, doctor Hernando. Y de paso, pues, encantado con su magnífica relación y cómo nos llevó en esa visión tan rápida de semejante proceso histórico que es toda la evolución, la creación y evolución del hombre. Muchas gracias, doctor Hernando. A usted, doctor Jair, muchas gracias. Doctor Hernando, Doctora, agradecerle esta presentación, realmente me gustó mucho. muchas gracias, doctor. Muy amable. Sí, Doctor Hernando, bien pueda, Carlos Gómez. bueno, muchas gracias. Magnífica presentación. Yo creo que uno se quedaría corto en palabras para calificar una enorme rigurosidad científica, una deliciosa matización con una pinacoteca riquísima que nos mostró a lo largo de las diapositivas que exhibió, y además una matización filosófica, doctor, que nos enseña cómo es el trabajo de un académico. Gracias, gracias, doctor Carlos, muy amable. Su presentación, por lo demás, es de una enorme actualidad. Resulta que hay una cátedra que se ha puesto de moda en las universidades del mundo, que se denomina la Gran Historia. Y de hecho está vinculada con un proyecto que tiene una página de internet que les invito a que visiten, que se llama The Big History Project. Es una página riquísima en la cual uno puede ahondar en todos estos temas que usted tan magníficamente nos presentó. Finalmente, en 2018, mientras yo lo escuchaba, me fui a la biblioteca a buscar un libro que es de David Christian, que se denomina La Gran Historia de Todo. Es uno de los bestsellers de hace 3 años, donde muy bien exhibe que para poder entender al hombre tenemos que entender al universo. Doctor García, muchas gracias. Excelente presentación, señor. Un abrazo, Carlos, un abrazo. Sigue abierto el campo de las intervenciones, preguntas de los asistentes. De una vez pues hago la anunciación de esta conferencia, fue grabada y va a ser subida al canal de YouTube de la Academia. Confiamos en que ya mañana esté en el ciberespacio para los que la quieran repetir y la podamos reproducir y compartir, porque es de excelente, buen rigor académico. Muchas gracias. Anuncio que va a cerrarse el campo de preguntas, agradeciendo mucho al doctor Hernando por esta conferencia. Muchas gracias por habernos deleitado y darnos un oasis en este repaso histórico de la evolución del hombre. Muy amable, doctor Norman. Muchas gracias. Bueno, pasamos entonces al siguiente punto, doctor Gentil. Bienvenida. Sí, señor, cómo no. Vamos entonces ahora
a que nos deleite también el doctor Hernán Darío Salazar con sus cápsulas. Por favor. Doctor Hernán Darío, el auditorio de la Academia está a su disposición. Bueno, muchas gracias, feliz noche. Me uno a las felicitaciones al doctor Hernando por tan magnífica y agradable revisión. Escogí algo muy cortico que me pareció de una enorme importancia, que es un artículo que se llama Confianza y Transparencia, que trata como de retratar la vulnerabilidad colectiva durante la pandemia y las deficiencias de comunicación. La confianza colectiva en los responsables directos de solucionar los efectos de la pandemia de COVID-19 se ha visto seriamente afectada. Tras más de un año de crisis sanitaria global, hay una sensación generalizada, basada ya en muchos datos, de que las cosas se podían haber hecho mucho mejor, principalmente en algunas democracias occidentales. En el foco de esta pérdida de confianza están muchos políticos, pero también muchos científicos que les asesoran por su imprevisión, su falta de reacción a tiempo y su distanciamiento de la evidencia científica, y también por haber subestimado la importancia de la confianza y la comunicación transparente. Cada vez hay más voces que piden una evaluación profunda e independiente de lo que ha fallado en la política y en la gestión de la ciencia, no tanto para buscar culpables, como para extraer lecciones que permitan evitar los mismos errores en el futuro y superar esta sensación de fiasco colectivo. En la grieta entre la evidencia científica acumulada y su aplicación hay sin duda muchas respuestas. Mientras se hacen o no se hacen estas evaluaciones en los distintos países, Richard Horton, director de la revista The Lancet, ha adelantado ya una actualización de su primer análisis en forma de libro. En la segunda edición de su libro, COVID-19, la catástrofe, ¿qué hicimos mal y cómo impedir que vuelva a suceder?, que entre otras cosas está muy recién publicado en español, él analiza la fragilidad de nuestras sociedades a la par que los errores cometidos por algunos gobiernos, entre ellos el de España, y las medidas que habría que aplicar para no repetirlos en una próxima pandemia. La respuesta de los gobiernos a la COVID-19 supone el mayor fracaso político de las democracias occidentales desde la Segunda Guerra Mundial, escribe Horton. Los gobiernos tenían la capacidad suficiente para haber evitado esta crisis humana. No lo hicieron. Entre los errores que han conducido a tantas muertes evitables, el director de Lancet apunta la falta de liderazgo político y el fiasco en el asesoramiento científico, porque países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Francia, España, pese a tener destacados científicos, fueron incapaces de aprovechar sus conocimientos para hacer las recomendaciones oportunas. Y señala también la irresponsabilidad de esperar una pandemia de gripe y no tomar en serio la posibilidad de que apareciera un nuevo SARS, la falta de preparación sanitaria, la respuesta tardía y errores muy graves en la comunicación. Ya tras el primer confinamiento en la primavera silenciosa del 2020, una de las lecciones claras que se podían sacar, en opinión de Horton, era que los gobiernos necesitaban generar confianza en la gente mediante una comunicación clara y transparente, pero pocos lo consiguieron. Generar confianza es clave para diseminar ideas, como muestran algunos modelos de comunicación, pero los mensajes escasos, tardíos, indicaciones confusas y a veces contradictorias, cuando no engañosas, como el caso de Donald Trump, han socavado la confianza de la gente en la capacidad de dar respuestas a un desafío como este. La necesaria evaluación que tienen que hacer los países podría esclarecer por qué los gobiernos no fueron capaces de dar una respuesta eficaz a la pandemia. Horton afirma que el cúmulo de errores constituye un ejemplo extremo de negligencia de Estado. Obviamente, no todo se ha hecho mal, ni siquiera en los países donde las cosas se han hecho peor, pero el sentimiento global de vulnerabilidad colectiva ha dañado la confianza en la política y en los mecanismos para aplicar de forma oportuna el conocimiento. Horton cree que la crisis de la COVID-19 puede cambiar para bien la sociedad, los gobiernos, la medicina y la ciencia, pero para ello
Bien se podría empezar por exigir una comunicación basada en la evidencia y en la transparencia que aumente la confianza de la gente. Este fue un trabajo que salió en una revista que es anexa a The Lancet y que está muy reciente. Esto es del mes pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Darío, por compartirnos esta reflexión. Pasamos al siguiente punto, doctor Gentil. Doctor Gentil, siguiente punto, sí. Muy bien, entonces nos preparamos a escuchar el presidente a ver qué noticias nos trae de lo que llevamos corrido de este año. Muy puntual los datos. Uno, de tipo administrativo, pues para reportar que en el transcurso de esta semana culminamos el proceso de renovación y declaración de renta ante la DIAN. Quedamos al día en el tema administrativo con la DIAN y no hay ningún inconveniente. Estamos full, se organizaron las declaraciones de renta y los registros que habían ante dicha entidad, junto con la renovación en Cámara de Comercio. El otro punto, este mes la Facultad de Ciencias para la Salud está celebrando los 70 años de programa de medicina. Hay una programación que la doctora Claudia y la facultad nos ha organizado para finales de este mes. La academia, dentro de 15 días, vamos a tener un encuentro de egresados para revivir la historia humorística de anécdotas. Vamos a hacer una convocatoria de egresados de todo el país para que en una actividad como esta nos reunamos y contemos la historia, las anécdotas del programa de medicina en 70 años. Lo vamos a realizar como una forma de complemento y de colaboración para revivir y orgullosos de los 70 años de nuestro programa de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de Caldas. El evento va a ser dentro de 15 días y la semana entrante ya se estará haciendo la distribución y la difusión de la invitación correspondiente. Es una invitación. Igualmente, para destacar que la academia ha sido invitada a través de la presidencia a participar en diferentes foros donde se ha dado el debate y el análisis del proyecto de ley número 010 de 2020 de la reforma a la salud. Se han realizado debates en la Facultad de Ciencias para la Salud, Universidad Católica, y el próximo viernes he sido invitado para estar en el recinto de la Asamblea Departamental. Esto dentro del tema de buscar dar información y elementos de juicio sobre lo que es el proyecto de ley y el impacto que se va a tener. Esto pues como temas fundamentales que la presidencia quería informar en este momento para pasar al siguiente punto, doctor Gentil. Bien, pues. Sí, muy bien, un comentario. El último comunicado de la Academia de Medicina, pues encuentra que ese proyecto de ley no es conveniente, no trae nada nuevo y no vale la pena que se empiece siquiera a tramitar en el Congreso. Mañana, de hecho, habrá a las 10 de la mañana nuevamente la instalación de la Subcomisión de Salud de la Academia Nacional de Medicina. Nos han invitado y bueno, pues periódicamente se va a estar haciendo análisis de toda esta reforma y lo que viene en la situación actual. El último punto es proposiciones y varios. Abierto el campo para las propuestas o intervenciones de los académicos, lo que bien dispongan los académicos. Doctor José Norman. Sí, bien pueda, Juan Manuel. ¿Cómo está? Buenas noches. Para nadie es ajeno la situación actual que estamos viviendo en el país, pero es de particular preocupación para nuestro ejercicio profesional y lo que tenemos todos los días,
lo que está ocurriendo en algunos hospitales por la falta de insumos para su funcionamiento y el tratamiento de los enfermos. En particular, el CES Hospital de Caldas reportaba hoy, por lo menos de una fuente bastante confiable, que ya no tenía algunos anestésicos y que incluso tenía ya falla para faltantes de relajantes, ¿sí? En particular, el Hospital San Félix de La Dorada está con problemas para obtener norepinefrina y nosotros tenemos en este momento 25 camas de cuidado intensivo y eso pues, eso nos pone en unas dificultades muy serias. De tal manera que por ese motivo, muy respetuosamente le solicito a la Junta tratar de evaluar el tema de esa forma de que haya una manifestación de la academia, de que se respete la misión médica y que se aparte de la discusión y de las manifestaciones la prestación del servicio médico y la posibilidad de que los enfermos que tengan acceso a sus medicamentos y no se vean perjudicados por esta situación. Muchas gracias. Listo, doctor Juan Manuel, pues más que poner en discusión a nombre de la Junta, acogemos y mañana mismo sacamos el comunicado, pues a pesar de que hay vientos, digámoslo así, de que en el departamento de Caldas, Quindío y Risaralda se soluciona a partir de esta tarde el tema de los bloqueos, pero dependemos de otras regiones del país donde hay bloqueos y a pesar de que hay pronunciamiento a nivel nacional, sí debemos hacer ecos en lo que está sucediendo en las regiones y especialmente que usted lo está viviendo en una población tan importante y de tanto impacto como es La Dorada, donde de verdad que por lo que usted nos manifiesta entendemos las dificultades que se están presentando y sobre todo la repercusión que se está dando en un derecho tan fundamental como es la de atención a los pacientes en su salud. Entonces, acogemos eso y mañana mismo sacamos el comunicado a nombre de la Academia de Medicina. Muchas gracias, doctor José Norman. Felipe, bien pueda. Muchas gracias, buenas noches para todos los académicos. Sí, uniéndonos pues digamos a este llamado y complementando lo que menciona el doctor Juan Manuel, también hay otro elemento que sería muy importante considerar incluir, y es que además de que existe digamos este desabastecimiento, pues porque ya es el tercer pico de la pandemia y el consumo de relajantes no musculares, de anestésicos, está elevadísimo, también de insumos para el manejo de la vía aérea del paciente crítico. Nosotros hoy registramos pues el mayor número histórico de pacientes en ventilación mecánica. Cada vez como que uno dice, listo, no, ya llegamos al límite. Cuando eran 28, 30, 33 y contamos los pacientes y hoy tenemos las 43 camas ocupadas, pero lo más grave es que de las 43 tenemos 40 pacientes en ventilación mecánica. Que es, alguno dice, venga, nos asombramos cuando fueron 33, 34, 35, ya, y una cantidad impresionante de pacientes en decúbito prono, más los que están pues con las torres de alto flujo. Y el otro inconveniente es que además de que los bloqueos nos están generando dificultades para que lleguen algunos medicamentos, la industria farmacéutica, más bien los distribuidores y algunos proveedores están aprovechando la situación para llegar a la usura. Hoy nos cotizaron ampollas de fentanilo que valen 1.500 pesos a 6.000 y luego a 9.300. Y nos tocó acceder a un sobrecosto de 38 millones de pesos para comprar ampollas de fentanilo de 1.500 pesos. Algo pues que obviamente vamos a denunciar ante la representante del ministerio y ante la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, pero qué bueno que también, digamos, a este llamado a la solidaridad para que se permita la movilidad de los insumos y de los medicamentos. También se haga un llamado de atención para que se respete y no se abuse por parte, digamos, de los intermediarios en una situación de pandemia. Yo creo que eso no tiene presentación que estemos con 40 pacientes en ventilación mecánica en prono y que uno sufra para relajar un paciente, que un paciente no esté sedado adecuadamente o que no esté relajado adecuadamente porque los medicamentos no lo están colocando a precios impagables o simplemente no los dejan pasar
desde el Valle del Cauca, desde Bogotá, afortunadamente ya están pasando. Lo mismo está ocurriendo con muchos insumos, o con algunos, no digamos que con muchos, pero sí algunos insumos. Hemos tenido días en los que se acaban nosotros hicimos un aprovisionamiento muy alto por allá después del segundo pico, porque claramente la epidemiología nos dijo, no hay nada que pueda anticipar, o más bien, o garantizar que no iba a haber un tercero. Y compramos unos stocks muy elevados que se agotaron, porque les cuento, el cisatracorio, que es un relajante neuromuscular, no me voy a extender más con esto, simplemente un ejemplo, nos gastamos 20.000 ampollas en un mes, 20.000, o sea, no hay abastecimiento que dé para poder tener, cuando nos llegan 2.000, 3.000 ampollas y nos gastamos 20.000 en un mes. El consumo diario de cisatracorio con una unidad como está, es más de 1.500 ampollas por día, o sea, es de esas magnitudes de consumos estamos hablando, ni hablar de lo que está ocurriendo pues con sondas, catéteres centrales, bueno, eso es una cosa absurda, y además se suma que tenemos lo vieron hoy tal vez en medios de comunicación en La Patria, una cartera tan elevada que supera ya los 73.000 millones de pesos, con lo cual la sostenibilidad más bien, la sostenibilidad y no tenemos caja. O sea, además de que nos cobran 38 millones de pesos de más para un medicamento, nos va a tocar endeudarnos para seguir respondiéndole a la ciudad una institución, ¿cierto? Lo mismo le está pasando a otras. Hoy le prestamos meropenem a una clínica, el viernes le prestamos trimeprozol a otro, a veces nos prestan a nosotros, o sea, es una cosa realmente difícil de manejar porque la exigencia es muy alta, y cuando pensábamos que tal vez iba a caer un poquito, como se vio por allá a través de jueves y viernes, el número de casos, comenzamos a ver que el fin de semana nuevamente se nos llenaron las camas de cuidado. Listo, doctor Juan Felipe, muchas gracias, y tenga por seguro que vamos a incluir ese elemento y hacemos suyo y nos hacemos bloque, digámoslo así, en hacer ese llamado, digámoslo así, a la sociedad, y sobre todo a que se tengan presentes esos elementos que usted ha manifestado. Muchas gracias a todos. Y hay situaciones un poco desesperanzadoras, porque cuando se sientan los grupos a iniciar un diálogo, una negociación, bueno, por lo menos a verse las caras, se llevan por parte del gobierno unos puntos precisos sobre los cuales se va a debatir, y lo que presenta el señor ministro de Protección Social por ningún lado traía lo de no tramitar el proyecto de ley 010. Eso me parece que es bastante, pues digámoslo, por lo menos desalentador frente a lo que se tenía como expectativa o se tiene como expectativa de que eso no avance. Pero bueno, ahí se sigue la brega. Ante todo, yo creo que van a llegar buenos momentos y poco a poco se va a ir decantando las circunstancias que hoy estamos viviendo Colombia con mucha fe y mucho optimismo. Yo soy optimista en ese aspecto. Sigue abierto el campo de proposiciones y varios. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrado. Entonces, doctor Gentil, ¿hay algún punto adicional? No hay puntos adicionales, aparte de volver a felicitar al doctor Hernando por una excelente conferencia. Hemos tenido una asistencia récord. Definitivamente sí, es taquillero no solamente el asunto, sino él también, y lo ha hecho bastante bien. Y doctor Bernardo tiene asegurada una excelente actividad en la próxima reunión con el doctor Hernando. No se le olvide que la conferencia nos pueden sintonizar en el canal de la Academia de YouTube. Allá vamos a subir, confiamos en que ya el día de mañana va a estar subida todo este video para los que quieran refrescar la conferencia, y sobre todo para invitar a que muchos la vean, porque es de excelente calidad. Recordando que la Facultad de Ciencias para la Salud tiene eventos dentro de 20 días en el marco de los 70 años del programa de medicina. Nos despedimos y los esperamos en las próximas invitaciones que tanto la facultad como la academia les va a realizar para hacer un homenaje de orgullo
de los 70 años de nuestra facultad, de la cual somos integrantes la mayoría de los que estamos ahí, sino todos. Feliz noche a todos ustedes.